Yo no sé si todos lo hemos valorado, todos lo hemos pensado, hermanos, pero el hecho de poder caminar es una bendición. ¿Cuántos saben eso, hermanos? El hecho de poder caminar es una bendición, y aunque se nos hace normal, cotidiano, lo más natural, hermanos, y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que el hecho de caminar nos hace felices. Hermanos, porque podemos ir, podemos venir, podemos, hermano, desplazarnos, hermano, a donde necesitemos ir o a donde querramos ir, hermanos. Entonces, hermano, de alguna forma eso es algo, hermanos, maravilloso que Dios nos da, hermanos. Podemos ir y venir, hermanos, pero también podemos incluir en eso de ir y venir, hermano, para realizar el ministerio, para venir a la iglesia. ¿Y qué más, hermanos? Para ir, algunos dicen voy a caminar al cerro, y se van y se suben y bajan, hermano, y van, algunos hasta corren. Eso es una bendición, hermanos. ¿Y a qué viene todo eso, hermanos? Si usted se da cuenta, la lectura de la palabra está hablando de un hombre que era ¿qué? Paralítico. Amén. Y todo, hermanos, me acuerdo, hermanos, en el caso, hermanos, personal, hermanos, me acuerdo que caminaba, anteriormente caminaba mucho, hermanos, y caminaba, hermanos, haciendo la obra de Dios. Hace rato me estaba viniendo a la mente, hermanos, cuando caminábamos en la sierra, 5 o 6 horas o más horas, hermano, allá, hermanos, donde no había luz, allá donde no había transporte público, hermanos, íbamos caminando, cargando nuestra guitarra nada más. Pero algunas veces, hermano, cuando Dios tocaba los corazones, hermano, ni siquiera cargábamos la guitarra, porque los hermanos de por allá nos quitaban la guitarra y ellos se la llevaban. La mochila nos las quitaban y ellos se la llevaban. Y nosotros íbamos libres, y aún así, hermanos, íbamos fatigándonos. Me acuerdo, hermanos, en la sierra, en los cerros, hermanos, en los valles, hermano, y hasta andábamos, hermano, hasta en chalupas, o ¿cómo le llaman? Canoas, hermanos, y íbamos en eso hasta remando. Ahí íbamos, hermano, 7 horas, me acuerdo una vez, atravesamos una laguna, bueno, una presa, y 7 horas remando, hermanos, hasta el otro extremo. Está muy grande aquel lugar, hermanos, a lo mejor algunos lo conocen, se llama la presa del Temazcal. En lancha, hermanos, de un lugar a otro, hermanos, en lancha de esas de motor, hermano, eran 2 horas, hermano. Pero de ahí para allá todavía 7 horas remando, hermanos. Entonces, hermano, me acuerdo, hermanos, y me acuerdo, hermanos, que como 3 o 4 veces, hermano, estuvimos, hermano, en tempestad en una chalupa, a la mitad, hermanos, y bueno, los que saben que es una tempestad, hermano, es aire y lluvia, aire pero en exceso, en extremo, hermanos, y como las olas golpeaban la chalupa. Bueno, eso viene, hermanos, porque todo lo que vivimos, hermano, en nuestro caminar, en la sierra, en las montañas, cerros, hermano, y llegar allá, hermanos, y dormir así en el suelo, hermanos, todo eso, hermanos, ahora que viene a mi mente, era una preparación para el tiempo que hoy en día estamos viviendo. Y normalmente, hermanos, yo no platico mucho, hermanos, sobre esto, hermanos, pero de vez en cuando viene a mi mente todas esas, hermanos, experiencias que viví, hermanos, y incluso cuando mi compañero, hermanos, se enfermó, el hermano con el que yo tocaba se enfermó y se andaba desmayando ahí de temperatura, una temperatura tan fuerte, tan alta, hermanos, a causa de la tempestad que nos agarró una tarde y parte de la noche anterior, hermano, y una temperatura, hermanos, que cuando él se levantaba de la cama se caía. O sea, no sé a qué grado era la temperatura, hermanos, pero ni siquiera el doctor fuimos, por allá no hay doctores, hermanos, solamente lo que la hermana por ahí le pudo dar, un tecito, cosas así, hermanos. Pero todo eso, hermanos, fue la preparación de lo que hoy en día estamos viviendo y experimentando en la obra del Señor.
Entonces, hermano, todo esto era una preparación, como un preámbulo, hermanos, para lo que ahora vivimos, estamos realizando para la obra y el servicio a Dios, hermanos. Pero en todo esto, hermanos, yo debo reconocer, hermano, que en su momento, en el momento aquel, hermanos, yo no entendía muchas cosas. Para mí eran aventuras y nada más. Subir los cerros era una aventura y ahí iba yo fatigado, bien sudado y luego con mucha sed, no cargábamos agua, tomando agua de los riachuelos por ahí que se atravesaban, hermano, pero yo no sabía, hermanos, en ese momento, hermanos, yo no sabía y no entendía muchas cosas, que muchas de ellas ahora entiendo. Entonces, hermano, pero como para mí solamente eran aventuras y nada más, hermano, pero a través de los años, a través de los meses, de la semana, de los días, e incluso de los minutos, hermano, de los instantes que hoy vivimos, hermano, nos damos cuenta en que Dios lleva el curso de nuestra historia conforme a su gracia y como una preparación para lo que más adelante nosotros vamos a experimentar y sobre todo dentro de la obra de Dios. ¡Qué precioso! Y cuando yo pienso en todo aquello, hermanos, digo, ¡qué grande! Yo no entendía, pero el Señor llevaba todo bien planeado para mi vida. Y estoy seguro, hermanos, que si es algo bien planeado, hermanos, estoy seguro que cada uno de ustedes, las cosas que viven hoy en día, incluyéndome a mí, porque aquí no se terminó todo, todavía falta mucho que vivir, mucho que hacer para la obra del Señor, hablando de mi vida personal, en ese tiempo y aún en sus experiencias de cada uno de ustedes, también eran una preparación para el tiempo que estamos viviendo en el presente. Amén. Entonces, eso es algo maravilloso. Dios obra en sus hijos mientras obra con sus hijos. ¿A qué voy con esto? Dios obra en mí mientras Dios obra a través de mí. Es decir, mientras yo trabajo en la obra de Dios, mientras yo sirvo al Señor, el Señor está trabajando también conmigo. Es decir, en mi interior, en mi vida, en mi temperamento, en todas las cosas, hermano, que aún Dios tiene que tratar conmigo, Dios está obrando. Y es una forma, es paralelo. Mientras yo trabajo, mientras Dios obra en sus hijos o en mí, Dios está obrando a través de sus hijos. O sea, a través, o más bien, conmigo, con sus hijos. Dios quiere usarlo a usted, hermano, para trabajar en su obra con otros. Pero Dios también quiere trabajar en usted. ¿Cuántos dicen amén? Y al hacer su voluntad, hermano, al trabajar para Él también está trabajando en nosotros o en mí. Hermanos, transformándonos, cambiando, renovando el entendimiento. ¿Sí se acuerda? Bueno, todo el capítulo 9, hermanos, todo el capítulo 9 está hablando de un hombre que se llamó Saulo. ¿Se acuerda, hermanos, de la transformación, del cambio, del arrepentimiento, de una dirección que iba de perseguidor después a perseguido? ¿Se acuerda que ya salió huyendo? Bueno, los hermanos lo llevaron primero a Cesarea y de ahí lo llevaron hasta Tarso. Es decir, de perseguidor a perseguido. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque hubo un cambio, hubo una transformación. Ahora, esa misma transformación, hermanos, de Saulo ahora ya está hasta Tarso. En este momento está hasta Tarso. ¿Sí se acuerda que ahí nos quedamos? Entonces Saulo en Tarso, hermanos, entonces vuelve a retomar Pedro. Porque así como Dios trató, hermanos, con Saulo en una transformación y en un cambio, hermanos, de 180 grados, hermano, así Dios ahora quiere seguir tratando con el apóstol Pedro, por un lado. Pero así como Dios trató con el apóstol Pedro, hermanos, ahora Dios quiere tratar con usted y conmigo. Amén.
en un cambio, en una transformación, en un cambio de mente, cambio de pensamientos, cambio de corazón, hermanos, en un cambio de temperamento y en muchas cosas, hermano, que el Señor todavía tiene que tratar con nosotros. Pero también quiere tratar a través de nosotros con los demás. ¿Cuántos entienden esas dos direcciones, hermano? Uno es hacia nosotros, con nosotros, y otro es a través de nosotros. Amén. Pero ahora, hermanos, mientras Saulo está en Tarso, Pedro entró en escena. Y aquí es donde vamos a entrar, hermanos. Pedro, hermanos, llega un momento, voy a brincarme al versículo 34, en este cambio, en esa transformación, hermanos, Pedro, hermanos, llegó a la conclusión, hermanos, y a una conclusión que dice en el versículo 34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Había un problema anteriormente con Pedro, que él pensaba que Dios solamente se manifestaba a los judíos. Amén. En el versículo 10, en el capítulo 10:34, ahí es donde estoy leyendo, en el capítulo 10:34 dice Pedro, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Fíjese, hermano, cómo Pedro llegó a ese pensamiento, llegó a esa conclusión, hermanos, pero para llegar a esa conclusión, hermanos, de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo, hermanos, para llegar a eso, hermanos, de comprender, tuvo que emprender él un viaje pastoral. Y ese viaje pastoral, hermanos, lo vemos ahí en el versículo 32, dice, aconteció que Pedro, visitando a todos, es decir, empezó un viaje pastoral. Y en ese viaje pastoral, ya les di el resultado. ¿Hasta dónde llegó? Hasta dónde llegó a comprender en su mente. Para llegar a eso tuvo que emprender un viaje pastoral visitando a todos los hermanos. Ahí dice a todos, ¿verdad? Y predicando. Entonces, para llegar a esa conclusión, él tuvo que pasar visitando en un viaje pastoral, primero por Lida, ahí en el versículo 32. Era una ciudad pequeña, no era rica, pero era una ciudad estratégica, geográficamente, pero también en el crecimiento espiritual del apóstol Pedro, en el cambio, pero de ahí tuvo que llegar a otra ciudad que se llamó Jope, o sea, bueno, sí se llamó porque ahora tiene otro nombre, se llamó Jope. Primero llega a Lida, luego va hacia Jope, y después de Jope, hermanos, va hacia otra ciudad que se llama Cesarea. Y precisamente en Cesarea es donde él llega a esa conclusión, llega a comprender esto. En verdad, ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas. Para llegar a eso, fue a Lida, salió de Jerusalén, llegó a Lida, llegó a Jope y terminó en Cesarea. Amén. Donde un hombre, un centurión, Cornelio, hermanos, Pedro dice aquí, visitando. Él fue visitando. En el versículo 32. Aconteció que Pedro, está hablando ya de Pedro, anteriormente estaba hablando de ¿quién? De Saulo, amén. Pero dice, aconteció que Pedro, visitando a todos. Aquí la situación, visitando a todos, habla de que para visitar, él tuvo que salir de su lugar. Él tuvo que salir quizás de su confort. Él tuvo que salir quizás de su comodidad. Amén. Usted sabe que cuando uno sale de casa, uno sale de su comodidad, de su confort. El hecho de estar aquí, hermanos, estamos más incómodos que si estuviéramos en casa. En casa quizás en el sofá, viendo televisión, con un cafecito, ahorita con este frío, hermanos, qué sé yo. Hermanos, pero uno para ir a un lugar, para visitar a un lugar, uno tiene que salir de su comodidad. Amén. Y en este caso, el apóstol Pedro, él no esperó a que vinieran a él. Todos los hermanos de toda la región no esperó a que vinieran, sino él fue a visitar. Amén. Entonces, hermano, en este trabajo de visitar, hermano, es un trabajo que cada uno de nosotros deberíamos hacer, hermano, de visitar. ¿Cuántos dicen amén?
Porque a veces pensamos el pastor es el que debe visitar solamente, hermanos, y solamente es una parte del ministerio de las visitas. Amén. Entonces, hermano, es lo que nosotros tenemos que aprender, a visitar a los hermanos, pero no para hablar de chismes, no para murmurar de otros, sino ¿para qué? Para edificarnos, para hablar de las cosas de Dios, de la palabra de Dios, para orar juntos, para convivir juntos en un ambiente, cristiano, en una armonía como hermanos en Cristo. Amén. Entonces Pedro no esperó a que lo visitaran, a que llegaran a él. Él fue a ellos y visitó ¿a cuántos? A todos. Y entre las cosas los hermanos que visitó, vino también a los santos que habitaban ¿en dónde? En Lida. Visitó a los hermanos de Lida, hermanos, y aquí es donde vemos, hermano, Pedro estaba pastoreando a la iglesia. Amén. Estaba visitando a la iglesia, hermanos. Pedro no salió, hermanos, no dice, por lo menos, Pedro no salió buscando milagros. Voy a ver a dónde hago un milagro. ¿O creen que eso fue el pensamiento de él? No. Él no fue visitando, procurando, buscando hacer milagros. No fue, hermanos, tampoco fue obra de la casualidad, hermano, que Pedro al salir y llegar a Lida encontrara a un hombre llamado Eneas. No fue casualidad, aunque él no lo sabía. Pedro no lo sabía, pero Dios ya lo sabía. Dios ya lo sabía. Entonces, pero el caso aquí es que Pedro sale guiado por el Señor, desde luego, guiado por el Espíritu Santo, sin saber lo que le esperaba en cada lugar. Y yo sé que en cada lugar que él visitó, y Dios lo usó de diferentes formas. Pero aquí particularmente nos habla de Lida. Amén. No dice, voy a hacer un milagro en Lida, voy a predicar el evangelio en Lida. Él obedeció y salió. Amén. Y vemos, hermano, dice el versículo 34, dice el 33, dice, halló allí a uno que se llamaba ¿cómo? Eneas. Este Eneas, hermano, tenía una situación complicada. Amén. Una situación complicada. ¿Y cuál era su situación complicada? ¿Hacía cuántos años? 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Paralítico se entiende que no podía caminar, ¿verdad? No podía caminar. Y en esto, hermanos, podemos aprender, hermano, ¿usted con qué se identifica? ¿Con Pedro o con Eneas? Pedro caminó, o sea, tuvo que llegar de Jerusalén a Lida, bueno, a todos los lugares, hermano, pero en este caso especial es Lida. Entonces Pedro sale de Jerusalén y camina, hermanos, aproximadamente de Jerusalén a Lida hay aproximadamente 50 kilómetros. Y en aquel tiempo se desplazaban a pie. Entonces quiere decir que Pedro, entre otras cosas que tuvo que hacer, es de dejar su comodidad, de dejar su casa, su seguridad, tuvo que caminar. Es decir, por lo menos los pies de Pedro estaban funcionando bien. Caminó 50 kilómetros aproximadamente, hermanos, pero se encontró con alguien que no podía caminar. Por eso le pregunto, ¿usted se identifica con Pedro o con Eneas? Si usted puede caminar físicamente, hermanos, usted es como Pedro. Y si es como Pedro, y si los pies le están funcionando bien, hermano, es porque usted tiene que salir de su casa e ir a hacer la obra misionera que el Señor le está demandando. Amén. Ahora, si usted es Eneas, hermano, entonces, porque algunos de nosotros, hermano, podemos ser Pedro físicamente, pero podemos ser Eneas espiritualmente, donde no nos movemos para nada, donde aunque haya necesidad no vamos, aunque el Señor nos esté llamando, nosotros no somos obedientes a la voz de Dios o al llamado de Dios.
Entonces nuestras piernas, hermano, nuestros pies están paralizados, hermano, espiritualmente, porque simple y sencillamente no hacemos nada para la obra del Señor. Y si alguien, hermano, no hace nada para la obra del Señor, usted es Eneas. Usted es un paralítico espiritualmente, porque no se puede mover. No se mueve o no se quiere mover. Y aquí es donde bueno, vamos a seguir adelante, hermanos, porque me llama mucho la atención, hermanos. Dice, había allí un hombre llamado Eneas, que ya tenía 8 años que estaba en cama, postrado en cama, no podía caminar. Amén. Pues era paralítico. Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te sana. Pedro le dijo, un hombre de fe, un hombre que aprendió, hermanos, y seguramente, hermanos, cada paso del apóstol Pedro, al igual que el apóstol Pablo, era guiado, dirigido por Dios, era direccionado por el Espíritu Santo. Amén. Y no me extraña que cuando Pedro abre su boca para hablar, Pedro le dijo. Cuando dice Pedro le dijo, se entiende, se sobreentiende que tuvo que abrir su boca para hablar. Y esas palabras, hermano, no eran palabras que venían de sí mismo, de su propia cuenta. Amén. No, porque los hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu Santo, no hablan de su cuenta, no hablamos de nuestra cuenta, sino hablamos, hermano, porque el Espíritu Santo quiere que nosotros hablemos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, si no es el Espíritu Santo quien quiera hablar a través de usted, usted mejor no hable. Pero si el Espíritu Santo le está demandando hablar algún mensaje en específico, en especial, hermano, usted tiene el deber de abrir su boca y hablar, hermano, lo que Dios quiere que usted hable. Amén. Y dice la palabra, dice la siguiente frase, dice, Pedro le dijo, Eneas. Cuando dice Eneas, hermano, está pidiendo un sentido de atención. Eneas. Cuando alguien le dice a usted por su nombre, ¿qué quiere decir? Que quiere que usted le preste atención. Amén. Si yo escucho por ahí mi nombre, hermanos, ¿qué voy a hacer? Yo sigo como si nada. ¿Qué tengo que hacer? Si la voz viene de por aquí, porque uno se ubica más o menos por dónde vienen las voces. Si por aquí escucho mi nombre, y aunque yo esté en esa dirección, voy a voltear. Amén. Porque cuando alguien menciona su nombre de cada uno de ustedes, es porque requiere atención. Amén. Atención. Y no quiero mencionar nombres, hermano, pero, hermano, si alguien dice mi nombre, tengo que poner atención. Amén. Y si alguien dice su nombre, tiene que poner atención. Entonces, cuando Pedro le dice, Eneas, ¿qué le está diciendo? Ponme atención, escúchame, voltea a verme. Amén. Porque lo que le iba a decir es importante. Amén. Lo que le iba a decir, lo que le va a decir en este episodio es importante. Y es algo, hermanos, que va a repercutir para el resto de su vida. Va a ser un cambio. Dice la palabra, y dice aquí, Eneas, Jesucristo te sana. Jesucristo te sana. Estaba yo viendo un poquito, hermanos, profundizando un poquito en esta frase, y lo que quiere decir, hermanos, da la idea en el griego, hermanos, como una traducción más o menos así: Jesucristo ya te está sanando. En el momento en el que Pedro está hablando, el Espíritu Santo está trabajando en ese momento, paralelamente está trabajando en el milagro que Eneas estaba necesitando. La traducción sería más o menos: Eneas,
Jesucristo te está sanando. Y yo creo que Eneas estaba sintiendo como que algo diferente en su cuerpo. Tal vez sus piernas le estaban hormigueando, no sé, pero algo estaba pasando en Eneas. Porque Pedro le estaba diciendo, Jesucristo te está sanando. Y esto hace ver, hermano, que Eneas no era cristiano. Porque en el primer versículo dice, encontró a uno, es decir, a un hombre, no era un creyente, era un hombre común, era un hombre que se encontró simplemente. Pero a través de lo que Pedro le está diciendo, la fe de Eneas se está fortaleciendo. Ahora, si con las palabras que el apóstol Pedro le está diciendo, iban acompañadas quizás por un cosquilleo, no sé, hormigueo, no sé, algo que estaba sintiendo en sus piernas, la fe de Eneas se estaba fortaleciendo para una sanidad completa. Y para el momento en que Pedro está terminando de decir la frase, Dios está completando su obra en los pies, en las piernas de Eneas. Amén. Qué precioso, hermanos. Qué preciosa es la palabra. Y dice aquí, Eneas, Jesucristo te sana. Y si Él te sana, Él te está sanando. Así que, ¿qué le dijo? Levántate y haz tu cama. ¿Qué significa haz tu cama? ¿Cómo? Levántala, tiéndela, arréglala, haz tu cama. Levanta tu cama, tiende tu cama, porque desde ahora te levantas y ya no la vas a necesitar más. Eso es lo que le estaba diciendo. Ya no la iba a necesitar, ya no la iba a ocupar, por lo menos mientras duraba el día. Porque en la noche, pues sí. Pero eso es lo que le está diciendo. Ya no la vas a necesitar. Es como cuando alguien sana a alguien que lleva muletas. Ya regala tus muletas, ya véndelas, tíralas, haz lo que quieras, porque ya no las vas a necesitar. O cuando el Señor ha sanado, he visto personas que el Señor les sana los ojos y dejan de usar lentes. No creo que sea malo o pecado usar lentes, pero sí he visto personas que Dios les recupera la vista. Y que alguien le diga, ya deja esos lentes porque ya no los vas a necesitar más. Eso es lo que le estaba diciendo al paralítico. Esa cama en la que tú estás, hazla, levántala, tiéndela, porque solo hasta hoy la ocupaste. De aquí para adelante vas a estar de pie. Y dice la palabra, hermanos, fíjese, hermano, aquí también algo importante. Pedro no le dijo, Eneas, yo te sano. ¿Hacia quién le desvía la atención? Hacia Jesucristo. Entonces, hermano, y muchas veces, bueno, hay personas, hermano, que cuando Dios obra a través de ellos, como que procuran la atención, como que procuran así, como que ponerse en un nivel espiritual muy alto. Y yo me he dado cuenta de eso, hermanos. Porque aún, hermanos, en algunas situaciones, hermano, cuando alguien hace una obra, cuando alguien tiene el don de milagros, hermano, y de una forma así como que hasta arrogante o soberbia, y preguntan, ¿quién lo hizo? Es más, yo escuchaba alguna vez a alguien que dice, cuando Dios hizo un milagro, le pregunta en aquellos años le pregunta a la persona que había estado enferma, ¿cuánto te iba a costar la operación? 25,000 pesos. Eso fue lo que dijo en esa ocasión, ya tiene mucho tiempo atrás. La persona que estaba orando por los enfermos dice, esto te cobraba el médico, pero ¿cuánto le vas a dar a Dios? ¿Se entiende, verdad? ¿Qué es lo que estaba tratando de insinuar? ¿O qué estaba insinuando?
si allá te cobraban 25, pues aquí échale unos 5 de aperdiz, ¿o no? O sea, cosas como esas. Pero si se da cuenta el apóstol Pedro, nada que ver con eso. Ni siquiera él dijo, yo te sano. Sino él dijo, Jesucristo te está sanando. O sea, le dejó tan claro a Eneas, el paralítico, que no era él, sino era él el que está a la diestra del Padre. Amén. Y de esa forma, hermanos, a Eneas le quedó claro que el apóstol Pedro era solo un instrumento de Dios para que él recobrara fuerzas en sus piernas, en sus pies, para que pudiera caminar. Así que, hermano, este también es un principio para nosotros. Si Dios lo usa para predicar, si Dios lo usa para evangelizar, si Dios nos usa para orar por los enfermos y los enfermos se sanan, ¿quién se tiene que llevar el trofeo? Es de Él. Amén. De ninguna forma le robemos los trofeos a Dios, porque Él es quien se lleva toda la gloria y toda la honra. Usted y yo somos instrumentos solamente en las manos de nuestro Dios. Así lo hizo Pedro. Amén. Él logró, él obedeció, fue a Lida e hizo el trabajo que Dios quería que hiciera, y cuando él es obediente al llamado de Dios, las cosas suceden. Ahora, seguimos adelante, hermanos, porque es un parrafito pequeñito, hermanos, pero yo veo muchas cosas importantes. Dice la palabra de nuestro Dios: levántate y haz tu cama. Y enseguida, ¿qué pasó? Se levantó. Amén. Porque era una palabra que venía de parte de Dios. Dice, y lo vieron todos. Aquí es donde está, hermanos, aquí es donde está la situación. Dios obra en mí, pero Dios obra a través de mí. O sea, lo estoy diciendo en primera persona, pero es Dios obra en nosotros, pero porque también Dios quiere que obrar a través de nosotros. Por lo menos aquí, hermanos, la Biblia no dice que Pedro dio un discurso como en Pentecostés, o como posteriormente cuando ya eran 5,000, bueno, 3,000. Primero 3,000, luego 5,000. Hermanos, entonces allá dio un discurso, luego dio otro discurso, pero por lo menos aquí no habla de que dio otro discurso. Aquí simplemente el apóstol Pedro fue obediente a lo que Dios quería que él hiciera. A veces pensamos, no es que tengo que predicar, tengo que allá. No, el principio aquí es, tenemos que ser obedientes a lo que Dios nos pide que hagamos. Si el Señor nos pide ir a orar a un lugar, a una casa, ¿qué tenemos que hacer? Orar. No, pues el Señor me pide orar, pero no, yo quiero predicar. ¿Sería correcto? Y a veces el Señor nos pide predicar y nosotros dicen, no, mejor oramos. ¿Se da cuenta cómo a veces Dios es específico en algunas cosas, hermano, en ciertas cuestiones, hermano, y nosotros solamente tenemos que ser obedientes? Porque el respaldo de Dios, hermano, está en la obediencia a la voz de Dios, en la obediencia a su palabra. Amén. Porque ahorita es más, yo he visto en lugares, hermano, donde mientras se está predicando, el pastor o el predicador, por ahí hay una persona que está, bueno, lo he visto, hasta hablando en lenguas. Y fuerte. Y hasta está distrayendo a todos. ¿Sería correcto eso? No. Todo tiene su tiempo. Hay que ser obedientes a la palabra. Todo tiene orden. Dios es un Dios de orden. Todo tiene su tiempo. ¿Qué pasaría si mientras yo predico
alguien empieza a cantar alguno de los cantos que entonamos hace unos momentos. ¿Se da cuenta cómo ya está fuera de lugar? Entonces, la situación, hermano, es la obediencia a Dios. Y dice la palabra, dice, en el versículo 35, y lo vieron todos los que habitaban en Lida. Es decir, el milagro que pasó con ese paralítico, Eneas, hermano, lo vieron todos los que habitaban en Lida. Y aquí dice todos. No sé si todo el pueblo o todos los que estaban ahí. Pero al hablar de todos, quiere decir que por lo menos un todo lo vieron. Y los que lo vieron, por lo menos, si fueron los que estaban ahí presentes o si fue todo el pueblo, no lo sé muy bien, hermano. Pero lo cierto, hermanos, es que todos lo vieron. ¿Y qué pasó? Los que estaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Amén. Y Pedro no predicó. Bueno, no dice que haya predicado. Pero esta vez Dios quiso obrar solamente con el milagro que él hizo con este hombre. Ahora, Pedro solamente obedeció a Dios, el milagro pasó y la gente abrazó la fe en Jesucristo. Amén. Entonces, hermano, un principio, hermanos, de la obediencia hacia Dios, hermano, es que nosotros tenemos que ser obedientes en lo que Él nos llame a hacer, en lo que Él nos ordene a hacer, hermano, porque algunas veces le vamos a dar ideas a Dios. Oye, ¿y qué te parece si en lugar de orar, predicamos? No, la obra la va a hacer Él, la obra la hace el Señor. Nosotros tenemos que ser obedientes a Dios. En alguna ocasión alguien por ahí me decía, cuando yo le estaba exhortando, busca a Dios, porque si no, no sabemos qué el enemigo pueda hacer contigo o Dios te pueda castigar. Y me dice por ahí esta persona, no le des ideas a Dios. A Dios no le podemos dar ideas, hermano, Él todo lo sabe. Él todo lo sabe. Entonces, a nosotros nos resta solamente el ser obedientes a la palabra de Dios. A veces, hermanos, nosotros predicamos, oramos, hacemos las cosas en la obra del Señor pensando en números, en que la iglesia sea más grande, que haya más asistencia, que haya más hermanos, más familias. Y aquí los números, hermano, se los tenemos que dejar a Dios. A nosotros nos corresponde acudir al llamado, ser obedientes a la palabra, predicar la palabra, orar, ayunar, hermanos, alabar su nombre, hacer lo propio, hermanos, pero el crecimiento en ese aspecto, hermanos, tenemos que dejárselo a Dios. ¿Por qué? Yo he visto personas, hermano, he sabido y he visto personas que se afanan porque su iglesia crezca. Y no quiero decir tampoco que no nos dé gusto, no nos gocemos cuando crezca, sí, pero no tenemos que afanarnos por esa situación, sino tenemos que afanarnos por cumplir, ser obedientes a los mandatos de Dios, a la voluntad de Dios. Y de lo demás, hermano, si nosotros predicamos la palabra, hermanos, cuando se predica el evangelio de Jesucristo, hermanos, los milagros, las señales, hermano, dice la Escritura, estas señales seguirán a los que creen. Y entendemos qué quiere decir que seguirán. Si yo creo, seguirán es cuando yo voy hacia adelante, hermanos, y alguien me está siguiendo. A veces en las mañanas, hermano, cuando voy allá a la parada, hermanos, cuando me doy cuenta, un perrito de los de por ahí me va siguiendo. Y me lleva hasta la parada y me regresa. Es más, hoy en la mañana hasta aquí en la puerta me dejó. Eso se entiende por seguir. Es decir, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Si nosotros creemos, nosotros no tenemos que andar buscando señales, buscando milagros. Es más, muchas veces ni siquiera tenemos que promover milagros.
Simple y sencillamente predicamos la palabra, predicamos a Jesucristo, predicamos el Evangelio y los milagros siguen a los que creen en el nombre del Señor. Amén. Vamos a tomar esos principios de la palabra, hermanos, y dice la Escritura que los que vieron este milagro se convirtieron al Señor. Amén. Y hay que hacer lo propio, ser obedientes a la palabra. El que visita, visite. El que ora, ore. El que predica, predique. El que evangelice, evangelice. Sigue evangelizando. Sigue echando la red, hermano. Sigue echándola. Aunque no caigan pescaditos, hermano. Usted siga echando la red porque ese es el trabajo que Dios le ha encomendado. Y de nuestra parte también seguir predicando y predicar el Evangelio de Jesucristo es el trabajo que cada uno debe tener. Amén. Hagamos lo propio. ¿Qué les parece, hermano? Hagamos lo propio y de lo demás el Señor se encargará.